muchachos, vamos a afianzar cuanto hemos aprendido en esta clase que nos ha enseñado sobre la realidad lingüística de nuestro país y la historia de la principal lengua empleada por nosotros, el español. Completa el enunciado. Las diferencias morfológicas, léxicas, fonéticas, etcétera, se relacionan con qué concepto. Recuerda que la lengua presenta variaciones y si nosotros nos fijamos en las diferencias del uso de una lengua según la región en la cual ésta es empleada, observaremos que pueden cambiar las formas de organización de las oraciones, las estructuras de las palabras, obviamente el dejo y algunas otras pequeñas diferencias. Es decir, se relaciona este concepto con el de dialecto, también conocido como variación diatópica. Respuesta entonces, avión. A nivel social, es evidente que existen diferencias económicas, educativas, culturales, etc. Estas se van a reflejar en la manera en que empleamos una lengua. Esa variación social de la lengua se denomina sociolecto y tiene como referencia el uso mayoritario, generalizado, que se conoce como nivel estándar o norma, que dicho sea de paso aquí en nuestro país está determinado por el dialecto del castellano andino. Bueno, cuando nosotros adquirimos mayor cultura, tenemos, es decir, mayor educación o interrelación, podemos ir refinando nuestra forma de expresión. Ese es el nivel súper estándar. Por ejemplo, en la universidad tendrás acceso a clases magistrales, a conferencias desde el extranjero, etc. Lo que debes evitar siempre es contaminar tu expresión con usos vulgares, con groserías, con jerigonza, con vicios de la expresión o vicios lingüísticos. En esta pregunta justamente nos interrogan sobre cuáles son los subniveles o las variantes dentro del nivel estándar. Cuando nosotros estamos en un medio académico o profesional, apelamos al habla culta, que es la que también se supone debe predominar en los medios escritos o en la política. Pero ya en un ambiente más relajado, entre amigos, con la familia, entonces nosotros utilizamos el habla coloquial. Por lo tanto, el nivel estándar o norma tiene estas dos variantes, el habla culta y el habla coloquial. Respuesta, beso. De las variantes que nosotros hemos mencionado para la determinación de dialectos, aquí en las alternativas puedes encontrar varias. En la estructura de la palabra o morfológicas, en la organización de la frase o sintácticas, en el vocabulario o léxicas, en el significado que puede tener una palabra o semánticas, en el dejo, en la entonación o fonéticas. En el nivel en el que no se va a encontrar diferencias es el ortográfico. Las mismas reglas son aplicadas en España, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en las Filipinas, etc. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la alternativa C. El multilingüismo es un fenómeno de coexistencia de lenguas en un territorio y tiene algunas consecuencias negativas como la diglosia, es decir, el avasallamiento de una lengua por otra,
Por desgracia, la extinción de una lengua significa también la pérdida de una cultura. A veces, sin embargo, no se da tal extinción porque los dos códigos, las lenguas que van a estar en contacto, llegan a un punto de equilibrio que se conoce como interlengua. Así, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos se habla Spanglish, en la frontera entre Brasil y Uruguay se habla portuñol. A estas variaciones intermedias se las denomina, recuérdalo, interlenguas. Respuesta en la pregunta 4, entonces, C de casa. Atención aquí. Dice, ¿a qué concepto se refiere el enunciado? Se denomina lengua oficial al castellano y en las zonas donde predominan también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Si hablamos de lengua oficial, no estamos haciendo referencia a ningún criterio de carácter lingüístico, sino a uno de carácter político. Ese concepto se denomina idioma. En nuestro país, recuerda, el artículo 48 que hemos reproducido en la pregunta, el artículo 48 de la Constitución Política es el que establece esta multioficialidad lingüística, cuya intención es preservar la identidad cultural de nuestras naciones indígenas. Respuesta entonces en esta pregunta, la alternativa C. Atención, señale el enunciado falso. Quiere decir que aquí se ha colado alguna idea que no se ajusta a la verdad respecto de la realidad lingüística en nuestro país. Dice, ¿el cauqui se halla casi extinto? Sí, por desgracia, este dialecto divergente del jakaru ya casi no tiene hablantes. Según las últimas investigaciones que datan ya de hace unos 10 años, solamente quedaban unos 9 hablantes. ¿El quechua es la familia lingüística nativa con más hablantes? Ciertamente. De las lenguas aborígenes en nuestro país, el quechua es la familia con mayor cantidad de usuarios. Y de las 5 lenguas quechuas, es la lengua sureña, que se habla en el eje Cusco-Ayacucho, es decir, el quechua chanca y el quechua collao, el que tiene mayor cantidad de hablantes y además es el que ha trascendido nuestras fronteras, se habla incluso hasta Tucumán, en Argentina. ¿Hay monolingües ágrafos en el Perú? Sí, existen, por ejemplo, los no contactados en la Amazonía, ¿no? Personas que solamente hablan una lengua y son analfabetas. ¿La familia Aru incluye el aymara? Así es, está constituida por el aymara, que se habla sobre todo en el escenario altiplánico que compartimos con Bolivia, lo que significa que en Puno se concentra la mayor cantidad de aymara hablantes, pero también vamos a encontrarlos en Moquegua, en Apurímac, en Tacna, por ahí me parece que hay bolsones en el norte de Chile. Además del aymara, el jakaru y el casi ya extinto cauqui. La A. ¿Las lenguas amerindias no poseen dialectos? Falso. Esa es la respuesta. Toda lengua tiende a dialectalizarse. E incluso se puede fragmentar. Acabamos de hablar del quechua. Ahí tienes un ejemplo que demuestra cómo la respuesta aquí es la alternativa A. Pregunta nos interrogan sobre algunas lenguas de las que se hablan en nuestra Amazonía. En la A
dice Aru y esa es una familia, por lo tanto se descarta la alternativa. En la B se menciona el Cauqui y en la C el Aymara, que son lenguas que pertenecen a la familia Aru y estas entonces son lenguas andinas. En la D se menciona el Jacaru, que también pertenece a la familia Aru, también es andina. La respuesta es entonces la alternativa E, donde se menciona el Ashaninka, el Aguaruna, que son lenguas las más habladas, además del Arahuaca, que es una familia, dicho sea de paso, la más extendida. Entonces, sin lugar a dudas, respuesta E. Para poder asimilar mejor los conocimientos de este tema, nosotros proporcionamos un glosario mínimo. Vamos a ver qué tal ha sido aprendido por ti. Nos interrogan por la relación incorrecta. Y, en efecto, cognados son esas características comunes a las lenguas que pertenecen a una familia lingüística. Por ejemplo, el francés, el español, el italiano, etcétera, tienen similitudes porque son parte de la familia románica, neolatina o romance. La B, ¿la diglosia es el avasallamiento de una lengua por otra? Sí, y además es una de las consecuencias del multilingüismo. La lengua de mayor prestigio social se impone a la otra. Ese fenómeno es diglosia. La C, ¿lengua madre es la que da origen a otras? En efecto, recuerda el latín, que da origen al español, el catalán, el rumano, el italiano, el francés, etc. Las isoglosas son las líneas imaginarias que van a delimitar las zonas en las que se emplean diferentes códigos lingüísticos. Pero aquí dice que son variaciones regionales de una lengua. Quiere decir que ese concepto es errado. Las variaciones regionales de una lengua son los dialectos. Y hablando de dialecto, la alternativa E dice: el dialecto social es la norma imperante en un país, es decir, tanto geográfica como socialmente. Y recuerda, en el caso del Perú, esa norma imperante, ese dialecto social, es el del castellano andino. Así que es evidente. Respuesta en esta pregunta es la alternativa D de dedo. Cuando los pueblos germánicos invadieron el ya en decadencia Imperio Romano, este se disolvió. A lo largo de la Alta Edad Media, entre los siglos V y los siglos X, hubo muchas migraciones hasta que finalmente se asentaron. Y al mezclarse los pueblos invasores con los habitantes anteriores, se formaron las modernas naciones. Por ejemplo, los visigodos se asentaron en Iberia y se mezclaron con los hispano-romanos y dieron origen a catalanes, gallegos, portugueses, etc. Los francos se asentaron en las Galias, se mezclan con los galos-romanos y dan origen a los franceses. En fin, esa es la base. Pero además en España llegaron los árabes y es por eso que el aporte de su lengua es el segundo en importancia, detrás del latín. Estos pueblos que se han ido formando se unificaron también mediante lenguas, ¿no? Esta existencia de una lengua va a ser un factor que los integra. Se va a imponer la de mayor prestigio, se va a imponer la del grupo dominante, ¿no? Por ejemplo, Castilla dirige la expansión hacia el sur en contra de los musulmanes y por eso su lengua será la que se imponga. Este proceso que aconteció en toda Europa
nos permite ya hablar de lenguas nacionales a inicios del medioevo, o sea, entre los siglos XI y XIII. Y es por eso que en el medioevo ya surgen literaturas nacionales, como lo demuestran los cantares de gesta, el Mío Cid en España, la canción de Rolando en Francia, etc. Es así que en toda Europa, se formaron las lenguas romances, aquellas en las que predominó el elemento latino. En otros lugares, como la Gran Bretaña, predominó el elemento germánico y entonces el inglés es una lengua germánica. ¿Cuáles son las principales lenguas romances? En primer término, el español. Luego el portugués, el francés, el italiano, el catalán, el rumano, el sardo, el balear y algunos otros dialectos o lenguas menores. En esta pregunta nos piden identificar la alternativa donde solo existan este tipo de lenguas. Así que en la E, griego fenicio, descartado. En la D, flamenco, descartado, ¿no? El flamenco es la lengua que se hablaba en la antigua Flandes, ¿no? Que es el territorio sobre el cual hoy se asientan Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En la alternativa C se menciona el vascuence, que es la lengua de los vascos, también conocida como euskera, y cuyo origen aún no se ha determinado por completo, así que descartada esa alternativa. Y en la B dice neerlandés, inglés, quechua, ninguna es romance. En cambio, la alternativa A menciona justamente algunas de las lenguas que te nombré. Dice rumano, italiano y catalán. Respuesta entonces en esta pregunta, la alternativa A. Nuestro país es pluricultural y consecuentemente multilingüe. En algunas zonas esta diversidad ha traído como consecuencia una mayor variedad de lenguas. Precisamente el lugar donde se encuentra la mayor diversidad es la Amazonía. Recuerda, se ha establecido la existencia de 16 familias lingüísticas. Por lo tanto, en esta pregunta sobre la zona de mayor diversidad lingüística en el Perú, la respuesta es la alternativa B de beso. Sabemos que existen variaciones regionales denominadas dialecto, variaciones sociales denominadas sociolecto, etc. También cabe mencionar que existe una variación determinada por la profesión, por el oficio, por el arte. Por ejemplo, te habrás dado cuenta que en boca de tu profesor de biología son comunes términos como lisosoma, permeabilidad celular, retículo endoplasmático, etc. El profesor de geometría te habla de mediatriz, de catetos, de ángulos opuestos. El profesor de álgebra te habla de potenciación, de productos notables. El profesor de economía te habla de Producto Bruto Interno, derechos especiales de giro. El profesor de literatura emplea términos como metáfora, anáfora, género, especie, etc. Esa variación que tú observas por el diferente curso, es decir, por la diferente actividad que realiza cada uno de tus profesores, se evidencia en todo nivel. Los médicos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los electricistas, los artistas plásticos, los artesanos, tienen su propia terminología. Esta variación social de carácter profesional, técnico o artístico se denomina tecnolecto o jerga. No vayas a confundir con el habla vulgar. En el habla vulgar el término adecuado es jerigonza. Se habla así entonces de jerga lingüística, jerga literaria, jerga médica, jerga forense, etc. Respuesta en esta pregunta es entonces la alternativa C de casa.
hemos hablado nosotros de las variaciones que permiten establecer la existencia de dialectos. Y dentro de esas variaciones, o mejor dicho, dentro de esas diferencias, hablamos de las fonéticas. Entre ellas se encuentra el dejo, es decir, la peculiar entonación. Un piurano tiene una entonación diferente de un poblador de la selva o de uno de la sierra, ¿no? Pues a veces el paisano de la sierra parece que está peleando contigo, pero no, es así su entonación. Mientras que el piurano es bastante pausado para hablar, dime tú. Y el de la selva parece que están persiguiéndolo, pero es más alegre su cantito, ¿no es cierto? Bueno, en este nivel fonético también hay una diferenciación que tiene consecuencias en la ortografía. Se trata de la acentuación optativa. Nosotros decimos, por ejemplo, fútbol, pero los mexicanos dicen fútbol. Nosotros decimos video, los españoles dicen vídeo. Nosotros decimos chofer, los argentinos dicen chofer, etcétera. Hay varios ejemplos. Son como un centenar de palabras en las que hay esta diferenciación. Y ambas formas son igualmente válidas. En el diccionario tú puedes encontrar, por ejemplo, fútbol, también fútbol, misil, también misil, etcétera. Quiere decir que como consecuencia del uso en diferentes regiones, es decir, como consecuencia de la existencia de dialectos, también existe esta diferenciación en la acentuación. Por eso, como un mexicano dice fútbol, ellos no colocan tilde a la palabra, porque es aguda que termina en L. Y la regla dice, solo se tildan las agudas que terminan en N, S o vocal. Nosotros decimos fútbol, para nosotros es grave. Por eso colocamos la tilde, porque la regla dice que las palabras graves se tildan si acaban en consonante diferente de N o S. Es decir, la diferencia está en la pronunciación, es una diferencia fonética. Y como todos respetamos la misma ortografía, todos aplicamos la misma regla, ellos no tildan y nosotros sí. No te vayas a confundir. Respuesta entonces, en esta pregunta, la acentuación optativa es una distinción de carácter fonético. Alternativa E de enano. En la evolución de la lengua, nosotros observamos cambios en las palabras que pueden ser a nivel morfológico, a nivel de la función. Por ejemplo, antes la palabra mancebo era un adjetivo, hoy se usa más como un sustantivo. En la estructura hubo una aspiración de la F y entonces ya no se dice ferrum sino hierro, ya no es facer sino hacer, etc. Al respecto nos interroga esta pregunta. El cambio de farina a harina demuestra que la lengua es, y la alternativa que completa es la que dice más o menos variable, más o menos permanente, ya que en efecto una lengua cambia como reflejo del cambio de la sociedad, pero esos cambios solo se aprecian diacrónicamente, es decir, comparando tiempos. El español o castellano del siglo III es diferente del que se empleó en el siglo XVI, en la Edad de Oro, y a su vez ese es diferente del que se empleó en el siglo XX. Es decir, se debe realizar un análisis diacrónico. ¿Por qué? Porque la lengua es más o menos variable o más o menos permanente. Respuesta entonces en esta pregunta, la alternativa A.
Sabemos que la selva es la región de mayor diversidad lingüística en nuestro país y el desarrollo de las 16 familias lingüísticas que se han establecido no es igual. En algunos casos las lenguas de algunas familias ya están casi extintas, pero hay otras que gozan de buena salud. Las lenguas que tienen mayor número de hablantes son la Ashaninka, que pertenece a la familia Arahuaca, con poco más de 90.000. Luego de la familia Jíbaro, el Aguajún o Aguaruna, con poco más de 50.000. Y bordeando ya los 25.000 se halla la lengua Chayagüita de la familia Cahuapana. Esas son las lenguas que tienen mayor número de hablantes en nuestro país y se ubican en la zona de mayor diversidad, ¿no? La Amazonía. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la alternativa D de dedo. El territorio sobre el que nos asentamos y que denominamos hoy Perú es uno que desde siempre fue lugar de encuentro de pueblos y de culturas. En historia, tú estudias a los Nazca, a los Chavín, los Chimú, los Huari, a la civilización de Caral, etc. Y sobre ellos, recuerda, se asentó la cultura inca. Luego llegan los españoles y a lo largo del siglo XIX y el siglo XX hemos recibido migraciones más o menos importantes por el número de personas que se mudaron a nuestro territorio. Por ejemplo, hoy contamos con la mayor colonia china en el mundo después de la que existe en Estados Unidos. Aquí llegaron también muchos italianos. En fin, el Perú siempre ha sido lugar de encuentro de culturas y por lo tanto de lenguas. Es por eso que siempre hemos sido un país multilingüe. Y como se desprende de la explicación que acabo de hacer, eso ocurre incluso antes de la llegada de los invasores españoles. Así que la razón para que el Perú tenga un carácter multilingüe es nuestra diversidad cultural o pluriculturalidad. Respuesta entonces, la alternativa D de dedo.